largo de mi vida en dos situaciones extremadamente de peligro, donde pensaba que ya hasta ahí llegaba. Una fue cuando era joven, me fui con mis amigos a un río y del otro lado había una presa donde tiraba agua y saltábamos de lo más alto y caíamos, y eso que yo salté y me succionó y estaba abajo pensando que podía salir con mi fuerza, no podía salir. Yo creo que fue Dios que me salvó de ahí. Pero después, a lo largo de los años, pasé una situación que ya no era ni mis fuerzas ni nada. Me acuerdo que estaba en una casa y comenzamos a cantar y comenzamos a orar. Me acuerdo perfectamente que me arrodillé al lado de una mesa que estaba al frente del balcón y cayó la presencia de Dios tan grande que me aplastaba. No lo podía comprender. Y viví esa situación y mi mente decía, si te mueves, si dices algo, caes fulminado. No lo comprendía. Era la presencia de Dios que cayó tan fuerte. Y después comencé a comprender que la presencia de Dios es temible, terrible. Porque ese temor de Dios cayó en mi vida. Y cuando ese temor cae en tu vida, los demás temores mueren. Porque no hay nada como la presencia del Señor. Así que yo quiero compartirte un poco sobre en qué tiempo estamos. El 7 de octubre del 2023 cambió una era, cambió una historia. Tal vez la historia de este mundo. No sé si tú llegaste a verlo, pero un ataque terrorista saltó los muros de Israel y comenzó a masacrar a las personas que estaban ahí. Y más de 1.200 personas murieron por a mano de este grupo terrorista. Y vemos que ese espíritu, el anticristo, está en estos días. Y cambió, porque jamás pensamos que después de una semana que el mundo se conmovió de esos ataques, se volcaran contra Israel. Y dice la palabra que habrá una generación que se va a levantar en contra de Israel, en contra de la iglesia de Dios y contra Dios mismo. Y vemos que ese ataque antisemita ha ido creciendo a lo largo de estos años, que después el 8 de noviembre del 2024, en un partido de fútbol que estaba enfrentándose el Maccabi Tel Aviv con el Ajax, después cuando los judíos salieron, lo estaban esperando para apalearlos, para pegarles. Y escuché a un pastor que decía que una persona holandesa, una mujer, escondió a un grupo en su casa. Y dice que los salvó, aún a costa de su propia vida. Y la reconocieron como justas entre las naciones. Y eso me hace pensar, ¿en qué tiempo de la historia estamos viviendo? ¿Se va a volver a repetir? ¿Hay algo en la Biblia que me diga que se va a volver a repetir lo que estamos pasando o lo que ya pasó? Y me di cuenta de un versículo que llegó a mi vida, que está en Eclesiastés 3:15. No es el versículo que quiero tomar para el mensaje, sino que me va a ayudar para dar pie a lo que quiero hablar. Y dice así, en Eclesiastés 3:15. Quiero que lo meditemos y a ver si lo podemos comprender. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Vamos a ponerle tiempo presente, tiempo pasado, tiempo futuro. Aquello que fue es tiempo pasado.
ya es tiempo presente. Y lo que ha de ser tiempo futuro fue ya tiempo pasado. Es como un trabalengua, ¿sí o no? O sea, eso me hace pensar, ¿estaremos viviendo en esos tiempos? ¿Dios hace que la historia se repita? Y si Dios hace que la historia se repita, yo no sé, pero yo quiero estar preparado por lo que va a pasar. ¿Tú quieres estar preparado para lo que va a acontecer? Así que buscando una historia que más o menos esté acorde con estos tiempos, encontré la historia del libro de Esther. Es un libro muy conocido, pero de tanta riqueza que podemos sacar de ahí, de lo que podemos comprender, de lo que podamos nosotros, que el Señor nos revele. Y Dios está revelando su palabra en los últimos tiempos. Estamos comprendiendo la palabra más clara ahora que en antes. Porque dice su palabra que en los postreros tiempos Dios va a derramar su espíritu y va a derramar entendimiento a la iglesia. Y por eso queremos estar preparados, ¿vale? Dice que aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Entonces yo me pregunto, ¿qué está esperando Dios de nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos vamos a preparar? Así que, y leyendo el libro de Esther, yo me doy cuenta la necesidad que tiene la iglesia de que haya Mardoqueo y Esther. Que ese espíritu de Mardoqueo haya en nosotros, ese espíritu de discipular a otra persona, ese espíritu de Esther, una iglesia valiente, una iglesia guerrera que esté preparada para los últimos tiempos. Y necesitamos eso aquí. Necesitamos en nuestro corazón decirle, Señor, quiero estar preparado. Necesito, Señor, ser valiente. Necesito estar preparado, estar discipulando a otro, porque los tiempos están peligrosos. Porque si no, Amán no va a ganar la batalla. Necesitamos estar preparados. Entonces, eso me lleva a este capítulo del libro de Esther, que está en el Esther 4, 14, 16, que dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Entonces aquí vemos que Mardoqueo le está diciendo, oye, hay un plan para salvar al pueblo, pero te necesito. ¿Vas a ser parte de este plan? Porque si tú no vas a ser parte del plan, Dios lo va a hacer igualmente. Pero puede haber una consecuencia en tu familia. O sea que Mardoqueo está despertando a Esther. Le dice, oye, estamos en peligro. Despierta. Y Dios está despertando a una generación para que vean lo que está pasando. Porque Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usar a esta generación. Y nosotros tenemos que orar, Señor, no busques más. Envíame a mí. Envíame a mí. Porque Dios está buscando una generación que pueda hablar el mensaje a sus hijos. Si tú no tienes hijos, a tu generación, que puedas hablar este mensaje de la palabra de Dios a tu casa. Porque si tú no lo vas a hacer, Dios lo va a hacer en otras. Pero Dios va a cumplir su palabra. Dios va a cumplir su promesa. Dios va a cumplir su profecía. Y nosotros tenemos que estar alineados con lo que Dios está diciendo en estos días. Dios está diciendo, oye, los tiempos están tan duros, están malos. Tienes que estar preparado. Y en este capítulo Mardoqueo está levantando a Esther, la está animando para que tome su lugar en ese tiempo. Y dice, si tú no eres parte del plan, yo lo voy a hacer con otro. Pero sí o sí mi palabra se va a cumplir. Porque vemos en la palabra de Dios que dice, el cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará. O sea que las profecías se van a cumplir. Lo que dice la palabra se va a cumplir. Y nosotros queremos ser parte de ese plan. Nosotros queremos ver esas profecías que dicen, en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y decir, Señor, yo me agarro de esta palabra, cumple esa palabra en mí, en mis hijos, porque dice que mis hijos van a profetizar. Señor, yo creo esa palabra, hazla en mi familia, hazla en mí, Señor,
cumple esa palabra en mí, o sea que yo me estoy agarrando a esa profecía. Porque Dios quiere cumplir esa palabra. Esther, en el versículo 15 dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, ¿qué? ¿Qué actitud? Esa debe ser nuestra actitud. Una actitud valiente. ¿Sabes qué? Responder a este llamado de predicar el evangelio te puede poner en un lugar de riesgo. Responder al llamado de Dios te puede poner en un lugar de riesgo. Yo no sé, mira la iglesia perseguida. Por predicar la palabra de Dios te puede poner en un lugar de riesgo. Pero ahí tenemos que decir, si tengo que perecer, que perezca. Esa debe ser nuestra actitud. Esa debe ser la actitud de la iglesia, de estar preparada para los últimos tiempos. Y dice, si perezco, que perezca. Predicar no lo que la gente quiere oír. Predicar lo que el cielo está diciendo para este tiempo. Arrepentíos. Por eso cantamos Yeshua. Porque él, así como Esther escondió su identidad en un tiempo determinado para cuando llegó ese tiempo revelar su identidad que era judía para salvar a las naciones y a su pueblo. Así que vemos en este libro de Esther que dice que ella comenzó a ayunar, no solamente ella, sino con sus doncellas, y dice entonces, entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y esta debe ser nuestra actitud. Y en el libro de Esther dice que ya había una primera ola que ya había ido a Jerusalén a reconstruir, pero se estaba maquinando un plan diabólico para destruir a ese pueblo. Y eso lo vemos representado en Amán. Amán fue engrandecido por el rey Asuero. Él tenía toda la autoridad. Y vemos que Amán va donde el rey Asuero y le dice, oye, aquí hay un pueblo que ni te beneficia en nada, ¿y por qué no los eliminamos? Y si el libro de Esther fuera una película, yo pondría 3 protagonistas: Amán, Mardoqueo y Esther. Amán representa al espíritu del anticristo y toda la guerra espiritual que se levanta en contra de esta generación. ¿Para qué? Para que no se cumpla el plan de Dios. Mardoqueo representa el discipulado de la novia de los últimos tiempos, los amigos del novio. ¿Para qué? Para discipular a una iglesia que sea una novia guerrera, una novia valiente. Y Esther representa a la generación que va a ser vital para que el plan de Dios y las profecías se cumplan. Es un tiempo y es un símbolo de la iglesia gloriosa de Jesús, de los últimos tiempos. Imagínate, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y en 1 de Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído y que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Quién es Amán? Amán en el capítulo 3, versículo 1 dice, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él.
Amán, agageo. Él era descendiente del rey Agag. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Saúl que derrote a ese pueblo amalecista? Agag era descendiente de Amalek. O sea que Amán era tatara nieto de uno de Amalek, del rey Agag, que era amalecista. ¿Y quién era Amalek? Era nieto de Saúl, ¿puede ser? No. ¿Quién me ayuda? Saúl. Era nieto de Esaú, hermano de Jacob. Pero ¿quién era Mardoqueo? Mardoqueo en el capítulo 2, versículo 5 dice: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. O sea que Mardoqueo era tatara nieto de uno de Benjamín. Y había un dicho que no está en la Biblia, pero yo lo busqué, que dice que ningún benjamita que se respetaba a sí mismo se humillaba delante de ningún descendiente de los amalecitas, enemigos de los judíos. O sea que aquí vemos dos que están en el palacio, uno que odia a judíos y otro que no se va a arrodillar delante de ningún enemigo. Aquí vemos dos que están en ese palacio. Parece una película, ¿no? Pero están esos dos ahí. ¿Vale? Amán representa el espíritu del anticristo. Y una forma de anticristo. Fue engrandecido por el rey Asuero. Y buscaba él que quería que todos se postrasen delante de él. Y mira lo que dice en Esther 3, 5, 6. Dice: y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Quédate con esta palabra. Se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. ¿Te suena algo en estos tiempos? ¿Te está sonando esto? ¿Que otra vez se está levantando ese espíritu? Un espíritu de odio, de violencia contra el pueblo de Israel. Dice que él se llenó de ira. Y en Apocalipsis 12, 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vemos que Amán se llena de ira. Y en Apocalipsis el dragón se llena de ira. Entonces, eso me representa a mí que Amán tenía ese espíritu de anticristo que quería matar no solamente a Mardoqueo, sino que cuando Amán vio a Mardoqueo, no solamente veía a un hombre, sino que veía a un pueblo tras de él. Cuando el enemigo te ve a ti, no solamente te ve a ti, te ve una generación. Cuando el enemigo ve a una iglesia, ve a un pueblo y quiere destruir el plan de Dios. Así que tenemos que estar atentos. Tenemos que ser como Esther, esa iglesia valiente, esa iglesia gloriosa, de resistir. Amán representa el odio a los judíos cristianos y todo el plan de Dios. Históricamente ha representado el deseo de Satanás de destruir al pueblo de Israel. O sea que la historia se está volviendo a repetir. Entonces lo que dice Eclesiastés es verdad. Que Dios hace que la historia se repita. Entonces, si la historia se está repitiendo, ¿qué tengo que hacer yo? Me tengo que preparar. Tengo que decir: Señor, despiértame. Despiértame, porque tal vez para esta hora has llegado al reino. Porque tal vez para esta hora Dios te ha sanado. Tal vez para esta hora Dios ha restaurado tu familia, ha restaurado tus hijos. Señor, levántame a mí. Señor, si tú estás buscando a una persona, no busques más. Aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí. Ese es el espíritu de la iglesia gloriosa, de decir: Señor, yo me alineo con lo que tú estás diciendo en el día de hoy. Yo me alineo con lo que dice tu palabra. Yo cojo esa palabra para mi vida. Yo quiero estar preparado. Enciende mi corazón. Abre mis ojos. Abre mi entendimiento.
Porque habemos mucho en la iglesia, porque si yo leo en el capítulo donde dice que los que van de camino a Emaús, ellos conocían a Jesús, habían estado con Jesús, pero cuando Jesús se le apareció en medio de ellos, ellos no lo conocieron. Ellos tenían la palabra. Más adelante decía que ardía su corazón cuando Jesús le estaba predicando. Pero ¿qué pasaba? Sus ojos estaban cerrados. Y por eso nosotros tenemos que clamar en estos tiempos: Señor, abre mis ojos, quiero conocerte. Quiero que esas escamas que hay en nuestros ojos, cuando Saulo tuvo ese encuentro personal con Jesús, se les cayó las escamas y pudo ver a Jesucristo. Y eso representa a nosotros, a esta iglesia, Señor, que tenemos que clamar como esa mujer cuando tenía flujo de sangre: Señor, si tan solo tocar el borde de su manto. Ese espíritu de Mardoqueo que pueda discipular a la iglesia. Ese espíritu de Esther, decir: para esta hora he llegado y si perezco, que perezca. Porque cuando tengo el temor de Dios en mi corazón, cuando yo tengo un encuentro personal con Jesús, los demás temores se mueren. Y deseamos eso: Señor, quiero tener ese encuentro personal contigo. Quiero que tú te reveles a mi vida, que tú abras mis ojos, que abras mi entendimiento. Porque estamos en los últimos tiempos y necesitamos estar preparados para lo que va a acontecer. Vemos que Amán representa el odio a los judíos y a los cristianos y al plan de Dios. Hoy vemos el espíritu del anticristo atacando con engaño a la iglesia y con violencia a Israel. A la iglesia la ataca con engaño, con entretenimiento, para desviarte del plan de Dios. Este es el espíritu que está en nuestros días. Te quiere atacar a la iglesia de Jesús con el entretenimiento, con engaño, para que tú no puedas avanzar. ¿Para qué? Para que tú no puedas darte cuenta del tiempo que estamos. Y Israel lo quiere destruir. Lo que está pasando ahora. Estamos en los últimos tiempos. ¿Se está volviendo a repetir la historia? Si te fijas, Amán tiene todas las características que el Señor aborrece en una persona. Y eso está en Proverbios 6:16. Que dice, yo la tengo en Nueva Traducción Viviente, la voy a leer de aquí. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, o sea, el orgullo; la lengua mentirosa, es lo que aborrece Jehová; las manos derramadoras de sangre inocente; el corazón que maquina pensamientos inicuos; los pies presurosos para correr al mal; el testigo falso que habla mentira; y el que siembra discordia entre hermanos, entre la familia. Es lo que Dios aborrece. Y Amán las tenía todas. Y ese espíritu está suelto en estos días. Muy bien, hemos visto quién es Amán, ahora vamos a ver quién es Mardoqueo. Mardoqueo representa el discipulado de la iglesia, el discipulado de la novia, el compromiso de invertir en una persona sabiendo que tiene el potencial de liberar a una nación. El llamado a preparar la iglesia para el esposo. O sea que Mardoqueo era el amigo del esposo, como Juan el Bautista, que preparaba el camino del Señor. Mardoqueo preparó a Esther, la discipuló, y nosotros tenemos que tener ese espíritu del día de hoy. Señor, necesito discipular a otro. ¿Cuál es la comisión que Dios nos mandó? Que tenemos que ir a predicar el evangelio y ¿qué más? Y discipular. Tenemos que entrenar a otros. Porque Dios te ha entregado a ti algo precioso que tú tienes que compartir. Porque si Dios ha restaurado tu familia, no te la vas a quedar para ti. Oye, ¿no has hecho nada por mí? ¿O sí? Mira, no, Dios ha hecho por mí tantas cosas. Declarar, discipular, enseñar a otro. ¿Por dónde empiezo? Por mis hijos. ¿Por dónde empiezo? Por mi casa. En el trabajo. Por ahí debemos empezar. Mardoqueo representa el discipulado de la novia.
de los últimos tiempos. Mardoqueo son los amigos del esposo que eligen la fidelidad más que las oportunidades y resultados. Son fieles a la asignación, son leales. Los Mardoqueo, el espíritu de Mardoqueo no son los que quieren estar en una plataforma para ser vistos, sino los que están detrás, que están discipulando, están enseñando a la iglesia. Son esas personas leales que están detrás, que no quieren ser vistos, no quieren estar en una plataforma, sino que están enseñando ahí cuando nadie los ve, están discipulando a su familia, están discipulando a sus hijos. ¿Para qué? Para preparar en los últimos tiempos que estamos viviendo. Ese es el espíritu de Mardoqueo. Y nosotros tenemos que orar, Señor, yo quiero eso. Yo quiero eso para mi familia y para las personas que van a venir a mi lado, a los amigos que conozco. Tenemos esa responsabilidad. Y mira lo que pasa. Dice que Amán comienza a tener ese odio contra Mardoqueo y va donde su familia le dice a su esposa y comienza a traer a sus amigos, a los sabios. ¿Qué hago con este que no se postra, no se inclina delante de mí? Y le dijeron, haz una horca y mátalo. Y ahórcalo. ¿Ok? Dice que a Amán le gustó ese plan, así que preparó la horca, ¿vale? Y ya cuando la tenía preparada para el otro día ir, dice que cuando va a ese día a donde está el rey Asuero para decirle, para contar el plan que tenía contra Mardoqueo, dice que esa misma noche, no te lo digo, te lo voy a leer, porque esto es impresionante. En Esther, capítulo 6, versículo del 1 al 3 dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano al rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. O sea que Mardoqueo representa una persona leal, una persona que tiene fidelidad, no esperando la recompensa. Imagínate en ese tiempo, dice que Asuero gobernara sobre 127 provincias, que son sobre 127 países. Él tenía tanto poder, tanta riqueza. Imagínate que una persona le salva la vida. ¿Qué tú esperarías? Por lo menos un cuarto del reino, ya que le está salvando la vida. No, o sea que yo veo a Mardoqueo y dice, ¿qué me van a dar? Tal vez los soldados le dicen, bueno, tranquilo Mardoqueo, que te vamos a anotar en un librito que tú has salvado la vida del rey. Y lo tenemos anotado. ¿Vale? ¿Se quedó ahí? Pero veo que Mardoqueo no está esperando la recompensa, sino que él se mantiene fiel, él se mantiene leal. Y ese espíritu necesitamos en esta iglesia, en la iglesia de España, que seamos fieles y leales, no esperando no solamente las bendiciones, sino que poder tocar el corazón de Dios, amar a Dios, amar a Jesús, no las bendiciones. ¿Y qué pasa? Que cuando llega Amán para contarle el plan al rey, para ya matar a Mardoqueo, le dice el rey, oye Amán, ¿qué se le hará a una persona que ha salvado mi vida? Y Amán dice, pues yo creo que soy yo. Él me estima, él me quiere, me ha dado una posición tan grande. Pues Amán dice, pues mira, vamos a darle tu caballo, vamos a darle tu vestidura y darle tu corona y lo paseamos por toda la calle, ¿vale? Todo el día, diciendo, así se hará a los que tienen el favor del rey. ¿Vale? Y entonces Amán como que ya le quería decir, oye, quiero matar a Mardoqueo. No. Y el rey le dice, espera, Amán. Vale, hazlo con Mardoqueo. Imagínate. Si tú comienzas a leer el libro de Esther, si tú no lo has leído nunca, te mantiene en vilo hasta el último momento, como cuando parece que ya va a suceder, que ya va a morir, ¡pum!, aparece Dios.
Y yo encuentro en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Qué me está queriendo decir? O sea que Dios no se olvida, está notando en un librito, pienso yo, todas las acciones de amor que tú estás haciendo en esta vida, y cuando el enemigo quiere destruirte, Dios dice: ay, voy a leer lo que ha hecho mi hijo, lo que ha hecho por amor, lo que ha hecho por fidelidad. Y cuando el enemigo te quiere destruir, Dios te quiere levantar. Cuando el enemigo ya parece que te va a matar, Dios te quiere promover, te quiere levantar. Y eso es lo que dice Hebreo, que todos los actos de amor que estás haciendo, Dios los tiene en la memoria. Mardoqueo se mantiene fiel, se mantiene leal, no buscando lo que le puedan dar, no. Una iglesia fiel, una iglesia leal. Ok, ¿quién es Esther? Esther representa una iglesia que quiere enamorar el corazón del rey. La primera reina que se llamaba la reina Basti, representa una iglesia religiosa. La iglesia religiosa que se ha enamorado lo que le da el palacio. La iglesia Basti representa el amor por tener, por los tesoros, por las bendiciones. Está enamorada de lo que le puedan dar. Pero Esther no es así. Esther no mira eso. Esther quiere enamorar el corazón del rey. Quiere tocar ese corazón. Quiere enamorarse cada día de él. Eso representa la iglesia Esther. ¿Tú quieres enamorar el corazón de Dios? ¿Quieres tocar el corazón de Jesús? Eso representa la iglesia Esther. Y tenemos que orar por eso. Señor, yo quiero ser como Esther, una iglesia valiente, no solamente a buscar las bendiciones que tú me puedas dar, porque eso sí, dice la Biblia que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Eso viene, sí, pero yo no voy a venir a la iglesia por eso, sino que quiero venir a la iglesia porque quiero enamorar tu corazón. Quiero enamorarme de Él, quiero enamorarme de Jesús. Que su presencia esté en mi vida, que sea palpable. Quiero servirte de corazón, quiero ser fiel, quiero ser leal, quiero ser valiente. Porque tal vez para esta hora has llegado. Dice que Esther se preparó un año para poder entrar a las cámaras del rey. 6 meses se preparó con mirra. 6 meses se preparó con mirra, que significa la purificación, la limpieza, la consagración. 6 meses después con fragancias aromáticas, que es el perfume de la adoración. La iglesia Esther se prepara para tener ese encuentro personal con Jesús. Se prepara en adoración, se prepara con santificación, se prepara con la consagración, que se prepara en limpieza, en purificación. ¿Para qué? Para poder tener ese encuentro personal con Cristo. Yo quiero prepararme, Señor, yo quiero verte, quiero tenerte, quiero abrazarte, porque te necesito, quiero su presencia en mí. Yo quiero que tu Espíritu Santo se derrame en la congregación. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en los últimos tiempos y yo necesito eso, necesito esa fuerza. Necesito a Jesús, quiero conocerle, Señor, y que cada día pueda tener encuentros personales contigo. Yo quiero enamorar el corazón de Jesús. Quiero enamorarme, quiero tocar su corazón. Como compartía la otra vez mi hermano, poner mi cabeza en el pecho de Jesús. No sé lo que tú quieres, pero yo quiero eso. Y oramos para que ese espíritu esté derramado en las naciones. Porque no es justo, como antes oraba, no es justo que el creador del cielo y la tierra, de las naciones, de
de todo lo que hay en esta tierra, no es justo que no le estén adorando a Él. Que las naciones estén adorando a ídolos. Que las naciones estén adorando a personas influyentes. No es justo. Pero Dios quiere preparar a una novia que diga: ven, Señor Jesús, ven, que te amamos, queremos verte a ti. Queremos enamorar tu corazón. Te quiero a ti. No quiero los beneficios del palacio. Te quiero a ti. Quiero tu corazón. 6 meses se preparó. Y 6 meses se preparó con fragancias aromáticas. Este representa el plan de Jesús para salvar a las naciones y a Israel. En Esther vemos el principio que Dios tiene un plan sellado, escondido, para ser manifestado en el momento preciso. Dios escondió y selló misterios por generaciones para revelarlos en una hora específica. Y creemos que esa hora está llegando. Esa hora está llegando. Y nosotros tenemos que decir: Señor, revélanos tu palabra. Danos entendimiento de tu palabra. Queremos conocerte. Como hablaba antes, los discípulos de Jesús estaban con Él, pero cuando murió Jesús y resucitó no le conocían hasta que Él se puso en medio de ellos y dice que les abrió el entendimiento a las Escrituras. Y nosotros necesitamos eso. Señor, abre nuestro entendimiento. Por más que tengamos 40, 60 años en el Evangelio, no, yo quiero más de ti. Quiero que tú sigas abriendo mi entendimiento, Señor. Quiero comer de tu palabra. Quiero enamorarme de ti. No quiero dejar mi primer amor. Quiero mantenerme puro para ti. Manténme puro, Señor, para ti. Ever, por favor, sube. Ayúdame con el piano. Su nombre original, el nombre original de Esther era Hadasa. Pero Mardoqueo le dio el nombre de Esther. Mardoqueo era su primo. Y dice que él la tomó como padre. Se llamaba Hadasa, pero él escondió. Le puso otro nombre, un nombre de una diosa judía persa, para esconder su identidad. Porque ese era el parte del plan de Dios, esconder su identidad a los judíos. ¿Por qué? Porque quería salvar a las naciones. Quería salvar hasta lo último de la tierra. Y por eso Pablo tenía ese anhelo de llegar a España, porque pensaba que era a Finisterre, que era lo último de la tierra. Pero gloria a Dios que había un pueblo más allá. Había un pueblo más allá. ¿Dónde es el fin de la tierra? ¿Tal vez Argentina? No sé. Dios tenía pensado en nosotros. Wow. Y dice que en Esther, capítulo 2, versículo 20, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo cuando él la educaba, como cuando él la educaba. Pero, sin embargo, en el momento preciso, en el momento específico, ella tuvo que manifestar su identidad. Porque cuando ya estaba todo preparado, cuando ya habían, ¿qué hacía Amán, que representa el espíritu del anticristo? ¿Qué hace? Retorcer el mensaje con mentira. Había engañado al rey. Y por eso el espíritu de anticristo, que es el espíritu que tenía Amán, está en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque si tú miras las noticias, como cuando conté que cuando Israel fue atacado y él se defendió, todo el mundo se volcó contra Israel. ¿Por qué? Porque está atacando con noticias falsas.
y mucha gente va a ser engañada. Dice que Amán, ya cuando lo tenía todo preparado, ya para cuando ya tenía la horca preparada para matar a Mardoqueo, y no solamente a Mardoqueo, sino a todo el pueblo, Esther entra en las cámaras del rey, abre la puerta sabiendo que el rey tenía toda la autoridad para mandarla a matar, aunque sea la reina. Pero, ¿qué había hecho Esther? Se había preparado, había enamorado el corazón del rey. Y cuando abrió las puertas, el rey sacó el cetro de oro y halló gracia delante del rey. Y si tú estás leyendo, tú piensas que Esther ya le va a declarar lo que está pasando. Le dice Esther: mira, voy a hacer un banquete para ti, rey, y Amán. Y ya cuando están en el banquete, otra vez le dice, vemos a este rey enamorado profundamente de Esther, que le dice: hasta la mitad de mi reino te doy, pídeme lo que quieres. Y Esther le dice: vengan mañana y haré otro banquete para ti y para Amán, y te revelaré todo lo que tengo que decirte. Y cuando llega el momento específico, una hora determinada, ella está en el banquete, y cuando el rey le dice: vale, revélame lo que tú quieres, y ella dice: hemos sido vendidos. Mi vida corre en peligro. La que tú amas está en peligro. Mi pueblo está en peligro. Va a ser masacrado. Y el rey dice: ¿quién es ese? ¿Quién ha mandado a matar a la reina? ¿Quién ha mandado a matar a todo su pueblo? Y Esther le dice: Amán. Y es cuando el rey manda a matar, en la misma horca que tenía para Mardoqueo, mandó a matar a Amán. ¿Qué me quiere decir esto? Que cuando el enemigo está preparando para destruirte, en el mismo lugar Dios te quiere levantar. En el mismo lugar que el enemigo quiere destruirte, en el mismo lugar va a ser destruido. Las naciones se van a levantar contra Israel y van a pelear. Y en el mismo lugar donde ellos piensan que van a vencer, serán destruidos. ¿Estamos en esos tiempos? Y yo quiero pedir al grupo de alabanza, si está por aquí, que me gustaría cantar otra vez esa alabanza de Yeshua. Jesús está revelando su identidad, el Mesías judío, descendiente de David, el león de la tribu de Judá. Jesucristo ha traído salvación a todo el mundo y no se ha mostrado como judío, ya que ha sido parte de su plan. Así como Esther, al final judíos y gentiles serán salvados.